Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, es una figura que evoca tanto horror como fascinación. Su historia comienza en un contexto de pobreza y abandono en Colombia, donde nació en 1948. Desde muy joven, la vida le enseñó lecciones crueles. Su infancia estuvo marcada por el abuso y la negligencia, lo que forjó un carácter oscuro y una mente retorcida. A medida que crecía, se convirtió en un paria en su propia sociedad, un niño que buscaba desesperadamente un lugar en el mundo, pero que solo encontraba rechazo y dolor. La vida de Pedro se tornó aún más sombría cuando, a la edad de 8 años, fue víctima de abusos. Este trauma dejó una huella profunda en su psique, alimentando una rabia interna que pronto se transformaría en una sed insaciable de control y poder. A medida que alcanzó la adolescencia, sus impulsos violentos comenzaron a manifestarse. Su primer asesinato se produjo a los 18 años, un acto que sería el inicio de una serie de crímenes que lo llevarían a ser uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. López se trasladó a Ecuador, donde su ola de asesinatos se intensificó. Se volvió un depredador en busca de jóvenes mujeres, a quienes atraía con promesas de empleo o ayuda. Las víctimas, en su mayoría adolescentes, eran vulnerables, y su desamparo las hacía aún más fáciles de manipular. En su mente, cada asesinato era una forma de recuperar el control que había perdido en su infancia. Era un ciclo de violencia que lo alimentaba, como un monstruo que se alimenta del miedo y la desesperación de sus presas. El modus operandi de López era frío y calculador. Utilizaba su encanto y su apariencia inofensiva para ganarse la confianza de sus víctimas antes de llevarlas a lugares remotos donde podía despojarlas de sus vidas sin ser molestado. En su mente, cada asesinato era una especie de liberación, tanto para él como para sus víctimas, a quienes consideraba puras y dignas. Su justificación era retorcida, una distorsionada lógica que le permitía deshumanizar a aquellos a quienes asesinaba. Durante años, el monstruo de los Andes se movió entre Colombia, Ecuador y Perú, dejando un rastro de dolor y sufrimiento a su paso. Las autoridades comenzaron a notar la desaparición de numerosas jóvenes, pero las pistas eran escasas y los recursos limitados. La impunidad con la que operaba López alimentaba su ego y su deseo de continuar con su macabra obra. Cada nuevo asesinato lo hacía sentir más poderoso, más invulnerable. Finalmente, en 1980, su reinado de terror llegó a su fin. Fue arrestado en Ecuador tras ser identificado por una de sus víctimas que logró escapar. Durante el interrogatorio, López confesó con una frialdad escalofriante. Habló de sus crímenes como si fueran meras anécdotas, como si estuviera describiendo una serie de eventos triviales en lugar de actos atroces. Su confesión incluyó detalles escalofriantes sobre más de 300 asesinatos, un número que dejó a la sociedad estupefacta y a las autoridades en estado de shock. El juicio de Pedro Alonso López fue un espectáculo mediático. La gente se agolpaba en los tribunales para escuchar su historia, una mezcla de horror y morbo que mantenía a todos al borde de sus asientos. Sin embargo, la atención no solo se centraba en él, sino también en las preguntas que surgían en torno a su figura. ¿Qué había llevado a un hombre a convertirse en un monstruo? ¿Qué circunstancias habían forjado su mente retorcida? La respuesta, aunque compleja, parecía radicar en su infancia marcada por el trauma y el abuso. A pesar de su condena, la historia de López no terminó con su encarcelamiento. En 1994 fue liberado por razones de salud mental, un hecho que provocó un escándalo en la sociedad. La idea de que un hombre que había confesado haber asesinado a más de 300 personas pudiera volver a las calles era aterradora. Sin embargo, la realidad es que, aunque fue liberado, su vida no fue la misma. Se convirtió en un paria, una figura que despertaba tanto miedo como repulsión. La sombra de su pasado lo seguía, y aunque intentó reintegrarse a la sociedad, el estigma de ser el monstruo de los Andes lo perseguía. López se trasladó a Colombia, donde vivió en la clandestinidad durante años. Se decía que había intentado llevar una vida normal, pero la verdad es que su historia siempre lo precedía. En 2002 fue nuevamente arrestado, pero esta vez no por sus crímenes pasados, sino por el intento de abuso a una joven. Su vida se había convertido en un ciclo de violencia y reclusión, un reflejo de la monstruosidad que había desatado en su juventud. A través de los años, la figura de Pedro Alonso López ha sido objeto de estudio en el ámbito de la criminología. Su caso ha sido analizado en documentales y libros,
buscando comprender el fenómeno del asesino en serie y los factores que pueden llevar a un individuo a convertirse en un depredador. Sin embargo, la respuesta sigue siendo esquiva. La mente humana es un laberinto complejo, y aunque se pueden identificar patrones, cada caso es único. El legado de López no se limita a los crímenes que cometió. Su historia es un recordatorio escalofriante de lo que puede surgir del sufrimiento humano, de cómo el abuso y el abandono pueden transformar a una persona en un ser capaz de cometer atrocidades. Es un testimonio de la fragilidad de la vida y de la delgada línea que separa la humanidad de la monstruosidad. Hoy, el nombre de Pedro Alonso López sigue resonando en la memoria colectiva, un eco de horror que nos recuerda que, a veces, los monstruos no son solo criaturas de ficción, sino personas que han sido moldeadas por su entorno y sus experiencias. Su historia, aunque trágica, invita a la reflexión sobre la naturaleza del mal y las circunstancias que pueden llevar a un ser humano a cruzar esa línea. En última instancia, nos confronta con una pregunta inquietante. ¿Podría haber un monstruo en cada uno de nosotros, esperando la oportunidad de emerger?